Buenos días a todos ustedes. De nuevo, mi nombre es Raúl Santoyo y el día de hoy vamos a platicar sobre algunas mejores prácticas que debemos tener al momento de colocar nuestro aire acondicionado dentro del centro de cómputo. Hay varios puntos que vamos a revisar el día de hoy. Todo esto con objeto de poder generar eficiencias energéticas dentro de nuestro centro de cómputo. El día de hoy seminario está patrocinado por la gente de Stools. Está junto con nosotros Stephanie Cano, representante de Stools. Y al final ella va a platicar un poco más sobre algunos de los productos que Stools ofrece para las soluciones de centros de datos. Entonces, vamos a comenzar nuestra plática del día de hoy. Y la pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a tratar de responder a lo largo de esta presentación es, ¿por qué es importante tener una buena ubicación del aire acondicionado? ¿Por qué va a ser importante? Bueno, pues para dar un máximo flujo de aire, de este aire frío que generan los equipos, tiene un costo económico en el equipo y un costo también económico en la parte de energía eléctrica que se consume. Entonces tenemos que maximizar ese flujo de aire frío que llega a los equipos. Por otro lado, para evitar de manera, vamos a decir, natural, que se mezcle ese aire frío con el aire caliente, evitar el bypass del aire frío. Más adelante empezaremos a platicar de estos términos, qué es lo que implican y cómo es que afectan el uso de este aire frío que generan los equipos. Después, tratar de enfriar solamente lo que se tiene que enfriar. Y por último, y algo que puede parecer hasta poco intuitivo, es tenemos que cuidar siempre el buen retorno del aire caliente hacia el equipo de aire acondicionado. Si utilizamos estas recomendaciones, les puedo garantizar que van a tener eficiencias de hasta un 30% en el consumo eléctrico, o también se puede entender como que su aire acondicionado puede tener hasta 30% más de capacidad, y no es de que crezca el equipo, sino que estamos utilizando el aire acondicionado de la mejor manera. Entonces vamos a tocar a lo largo de esta presentación estos 5 puntos con algunos diagramas que he hecho a mano. Van a recordar sus épocas de hace 20 años cuando las presentaciones se hacían a mano en un pizarrón. Esto me gusta darlo así, espero también sea de su agrado y permita entender los conceptos que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, el primer punto, ¿no? El piso falso y el punto de máxima presión. Para esto quiero invitarlos de que ya tenemos en el canal de Texar Labs una presentación también patrocinada por Stools, en donde platicamos en gran detalle cómo es que se utiliza el piso falso con los aires acondicionados de precisión perimetrales. Aquí voy a dar una breve repaso de unos 5 minutos de lo que es el piso falso y el punto de máxima presión y su importancia en la colocación del aire acondicionado dentro del centro de cómputo. Entonces, en este diagrama trato de representar primeramente lo que sería el aire acondicionado. Tengo un piso falso, tengo una serie de gabinetes y hay 3 puntos que van a ser importantes que hablamos en esa presentación. La primera es que tengo que saber dónde está el retorno de mi equipo de aire acondicionado. El retorno es por donde va a regresar el aire caliente que generan estos equipos de cómputo. Otra cosa importante que platicamos en un momento, que se recomienda tener una separación de 2 placas, 1.2 metros, entre la primera placa de aire acondicionado o placa perforada y el equipo de aire acondicionado. Esto para evitar que haya un efecto de succión de aire caliente hacia la cámara plena. Y en la cámara plena estamos hablando que recomendamos tener por lo menos unos 45 centímetros de altura. Sé, y porque lo he visto, que a veces estas condiciones no se cumplen por cuestiones de espacio, por cuestiones de alturas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto sería lo que deberíamos de buscar todos adecuadamente, ¿no?
Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto, el funcionamiento del piso falso. Entonces el piso falso lo que hace es de que me va a permitir inyectar aire frío proveniente del equipo de aire acondicionado de precisión. Y mencionamos en la presentación que tenemos dos puntos importantes. Tengo un punto en donde a la salida del equipo de aire acondicionado de precisión tengo una velocidad máxima. Y esa velocidad máxima es inmediatamente después de los ventiladores que están empujando ese aire. O sea, ahí tengo es un punto que le llamo yo de velocidad máxima. Y también tengo ese punto, le voy a decir que es de presión mínima. Cuando tengo la velocidad máxima, tengo la presión mínima. Pero ese aire va a circular por esta cámara plena y eventualmente va a chocar con una pared. Y al momento de chocar, ¿qué sucede? La velocidad se vuelve cero y la presión se vuelve máxima. Entonces, estamos hablando que en esta configuración, pensando que no tengo obstáculos sobre el piso, debajo del piso falso, idealmente el punto de presión máxima es el punto totalmente opuesto a la ubicación del aire acondicionado. Esto porque es importante localizarlo. Resulta ser que las placas de piso perforado funcionan por la diferencia de presión que existen. De tal suerte que cuando tengo puntos o tengo el área o la zona con mayor presión, va a poder fluir más aire por la placa de piso falso, teniendo un gradiente como el que se observa aquí, en donde el flujo va a ser menor conforme está más cerca del aire acondicionado de precisión y va a ser mayor conforme está más alejado o más cercano del punto de máxima presión. Entonces, esto es uno de los primeros recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de colocar nuestro aire acondicionado, de colocar nuestro gabinete más caliente. En este caso, el gabinete más caliente o que va a requerir más enfriamiento, se recomendaría que estuviera para esta configuración totalmente opuesto a lo que es el aire acondicionado de precisión, como lo podemos observar aquí. Tenemos casos en donde tenemos, por cuestiones de redundancia, tenemos que tener un aire acondicionado a ambos lados del centro de cómputo. Y entonces, haciendo el análisis, obtenemos que el punto de máxima presión está en el centro y, por lo tanto, si los dos equipos de aire acondicionado están prendidos al mismo tiempo, el punto de máxima presión está en el centro y ahí sería el lugar ideal para colocar nuestro equipo que requiere mayor enfriamiento. En el video platicamos qué pasa si tengo la opción de que están alternando los equipos de aire acondicionado, qué pasa con ese punto de máxima presión. Podrán ya empezar a intuir que se está moviendo. Entonces ahí habrá que tomar en cuenta eso al momento de colocar nuestros equipos dentro del centro de cómputo. Entonces, de este primer punto, lo que quisiera resaltar es que tenemos que ubicar los gabinetes más calientes, y vamos a entender los gabinetes más calientes, aquellos que requieren mayor necesidad de enfriamiento, cercano de las zonas de máxima presión, ¿no? Y por otro lado, hablando de esa presión que tengo que mantener debajo del piso falso, es muy, muy importante evitar orificios o falta de placas en zonas de máxima presión. Desgraciadamente, hay veces que tenemos totalmente cubierto alrededor del equipo de aire acondicionado de precisión perimetral y dejamos sin placas totalmente la parte opuesta porque pensamos que no va a afectar mucho y resulta ser que es cuando tenemos la mayor afectación. ¿Por qué? Porque es el punto de máxima presión donde topa el aire con la pared y ahí estoy haciendo que salga todo el aire y por lo tanto no va a salir ese flujo de aire frío a través de las rejillas perforadas que tengo instaladas para los gabinetes. Entonces, este es un primer punto, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Por ahí tienen la opción de mandar preguntas. Por favor, si tienen alguna duda, la pueden mandar ahorita y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pasar al segundo punto, ¿no? Tenemos que evitar la mezcla del aire frío y el aire caliente.
Si queremos tener un centro de datos eficiente, si queremos maximizar el uso de nuestro aire acondicionado de precisión, esta es una regla de oro que tenemos que tener. Regresando un poquito al diagrama anterior, una de las reglas para evitar esa mezcla de aire frío con aire caliente es no colocar placas perforadas o tener orificios en los primeros 1.2 metros que están al frente del aire acondicionado o siguiendo el flujo que va a tener el aire frío. Entonces, en este caso, en esta zona no se recomienda poner placas o tener orificios, porque lo que resulta es que el aire va con tanta velocidad saliendo del equipo de aire acondicionado de precisión que lo que hace es un efecto de aspirador, un efecto Venturi, que genera un vacío y lo que hace es empezar a jalar aire de su alrededor y meterlo a la cámara plena. Ese aire va a ser menos frío que el que está generando el equipo y lo que va a hacer es de que va a entibiar este aire frío y por lo tanto estamos perdiendo mucha eficiencia en el uso de nuestros equipos de aire acondicionado. Entonces, una de las reglas del aire acondicionado es no tener placas en estos primeros 1.2 metros al primer gabinete para evitar que el aire caliente se meta dentro de la cámara plena. Entonces, una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones. Aquí asumamos que estamos viendo el gabinete de perfil. Pensemos que este es el frente de nuestro gabinete. Aquí tenemos nuestra placa perforada. Está saliendo el aire frío por ahí. Pero ¿cuántas veces hemos visto que tenemos unos orificios gigantescos en la parte de atrás por donde salen cables eléctricos o de datos? Y hay veces que uno se coloca ahí y se congela, ¿no? La cantidad de aire frío que está saliendo por ahí es impresionante y no tiene nada que ver con la cantidad de aire frío que está realmente saliendo por enfrente, que es donde realmente se necesita, ¿no? Entonces, cuando permitimos que exista ese flujo de aire frío por esta zona trasera, lo que estamos haciendo es, como trato de representar en este diagrama, es que el aire caliente que me están generando mis servidores, mis equipos de telecomunicaciones, se está mezclando con este aire frío y estoy generando un aire tibio. Y algo que es importante y que todos tenemos que tener en cuenta, en un centro de cómputo debemos tener aire frío y aire caliente. Si tenemos aire tibio, estamos siendo poco eficientes. No estamos usando al máximo nuestro centro de cómputo. ¿Cuándo se genera un aire tibio? Un aire no totalmente caliente. Cuando estoy mezclando este aire frío con el aire caliente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que hay que eliminar con el uso de cepillos, con el uso de tapas especiales que se pueden poner aquí o con controlar el tamaño de estos orificios que se van a colocar para alimentar los equipos, o la otra es utilizar alimentaciones de datos por la parte superior, eléctricos por la parte inferior, no sé, ahí es un poco de la situación de su centro de cómputo, pero eso es algo que deben de considerar. Siguiente punto. Aquí tengo, en este diagrama, trato de representar lo que es un gabinete. Tengo en el lado izquierdo, tengo este gabinete que tiene ahí como que una tapa negra y en el extremo derecho tengo unos paneles ciegos. Y quiero explicarles, un gabinete debe de ser una pared. Al momento de que ustedes tienen un aire acondicionado de precisión, ustedes deben considerar que su su gabinete debe comportarse como una pared. Es decir, debe ser como esta pared negra en donde la única posibilidad para que el aire pueda cruzar o atravesar este gabinete es que lo absorba su servidor, su equipo de telecomunicaciones y lo aviente por la parte trasera. Esa es la única forma que el aire debe de tener para cruzar, para atravesar el gabinete. Si logran eso, automáticamente están teniendo una alta eficiencia porque están separando el aire frío del aire caliente. Pero, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Aquí tengo este gabinete, estas rayitas
negras que estoy poniendo, vamos a simular que son mis equipos de telecom, mis servidores, y tengo estos espacios en blanco que realmente son unos huecos, es como una persona chimuela, y pues por ahí se empieza a colar el aire. O sea, estamos hablando de que este aire trae presión, trae velocidad, y se empieza a colar por esos espacios. Y como todo en la vida, el aire va a tratar de circular por los puntos de menor resistencia. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Cruzar por un orificio en donde no hay ningún obstáculo o cruzar a través de un servidor que a final de cuentas es una pequeña pared? Pues va a ser más fácil irse a través de estos orificios. Entonces, ¿qué sucede de nuevo en este caso? Al final estoy mezclando el aire caliente que me generan los equipos con este aire frío que está atravesando a través de este gabinete chimuelo. ¿Cómo arreglo este gabinete chimuelo? Permítame la expresión, es colocando simples y sencillos paneles ciegos, ¿no? Pueden comprar paneles ciegos específicos o pueden encontrar una solución, pues puedes, algún acrílico, algo que tengan a la mano. El objetivo es crear esta pared en donde haga o force que solamente los servidores o equipos activos se tengan que se tengan que absorber ese aire frío y expulsarlo por la parte trasera. El solo hecho de hacer esto puede permitir recuperar a ustedes del 20 al 40% de su aire. Es increíble la eficiencia que se obtiene con solo hacer estos pequeños cambios de no de no permitir la mezcla del aire frío con el aire caliente. Entonces, continuemos. Aquí tengo una simulación. En este caso es un equipo de aire que tiene inyección por la parte superior, inyecta aire frío por la parte superior y tiene un retorno por la parte frontal. Entonces aquí lo que quiero que vean lo que quiero que vean sobre todo es el hecho de cómo se está revolviendo el aire caliente que viene en la parte posterior. Trata de regresar al equipo de aire acondicionado, pero ese flujo de aire frío lo vuelve a empujar y lo vuelve a meter, y resulta ser que el aire frío solamente está cercano al equipo de aire acondicionado y todo lo demás se vuelve tibio al frente y caliente en la parte posterior. Este es un tipo de simulación, pero usando estos conceptos, estos criterios que estamos practicando ahorita en este momento, les ayudará de alguna forma a tratar de tener este panorama en su mente o poder hacer algunos diagramas de cómo es que se está comportando ese flujo de aire frío y ese retorno de aire caliente que vamos a tocar al final de esta presentación, y la importancia de tener un buen retorno de aire caliente. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este asunto de mezclar aire? Bueno, debemos colocar tapas ciegas para generar ahorros de aire hasta el 30%. Aquí, entre 20 y 40%, 20, 30%, el punto es que sí, es muchísimo el ahorro que vamos a tener. Y en estos orificios que tenemos en la parte inferior de los gabinetes para poder pasar los cables eléctricos o de datos, hay que colocar cepillos. Hay diferentes tipos de cepillos con diferentes largos. La idea es generar un obstáculo para que el aire no salga de esa cámara plena pensando que tenemos piso falso, y todo ese aire tenga que salir solamente por las placas perforadas que están en las posiciones adecuadas para enfriar los gabinetes que requerimos. Siguiente punto. Vamos a hablar ahora del bypass. ¿Qué es esto del bypass? Al principio hablamos sobre el punto de máxima presión y piso falso. Ya hablamos sobre esta mezcla de aires fríos y calientes. En el caso de mezcla de aires fríos y calientes, está muy asociado de cómo tenemos configurado nuestro gabinete y la falta de estas tapas ciegas. El bypass ya viene más asociado ya con la relación que tiene el aire acondicionado de precisión y los gabinetes. Entonces, para esto voy a poner alguna serie de ejemplos, y estos ejemplos espero les puedan dar ideas de cómo tratar de mejorar
su centro de datos o cómo es que deben de colocar este aire acondicionado en un nuevo centro de datos para maximizar su uso. Entonces aquí tenemos este caso, ¿no? En donde tengo este caso va a ser para equipos de aire de precisión perimetrales, en donde tengo yo el aire acondicionado en el extremo izquierdo y tengo mi fila de gabinetes del lado derecho, pero en este caso se diseñaron los gabinetes para que el frente del gabinete esté viendo al equipo de aire acondicionado de precisión. Se colocan las rejillas al frente porque necesito enfriar ese equipo de cómputo. Y bueno, aquí podrán observar que fluye el aire. Fíjense, el punto de máxima presión está hasta acá y no lo estoy utilizando porque la rejilla la estoy poniendo aquí. Entonces aquí, si nos vamos al primer concepto, ahí tengo un detalle. No se tomó muy en cuenta este punto de máxima presión para utilizar al máximo pues este aire acondicionado. Lo estoy teniendo en medio, donde no tengo el punto de máxima presión. ¿Cómo se podría solucionar este asunto? Pues poniendo una barrera aquí. Entonces, si pone una barrera aquí, una barrera artificial en este punto, pues entonces el punto de máxima presión sería en este punto y ya no vayamos de aire frío hasta el fondo. Esa es una posible solución. Y esa solución se hace evidente cuando entendemos la importancia de conocer dónde está este punto de máxima presión. Pero bueno, tenemos ese caso. ¿Qué pasa ahora con el aire? Sale por esta rejilla, pero este aire sale con presión, uno va a ser absorbido por el equipo de cómputo y otro va a regresar como un círculo, va a ser una especie de círculo al retorno del aire acondicionado. Pero este aire frío se va a mezclar con el aire caliente que viene de la parte posterior. Siguiendo las flechas, si observan las flechas, como que no es una trayectoria muy natural como sigue el aire caliente su regreso hacia el aire acondicionado de precisión. Tiene que pasar por atrás, salir, subir a la parte superior, mezclarse con el aire frío que está sobrando y regresa ya tibio al aire acondicionado. Mal. El retorno del aire caliente tiene que ser lo más cercano a la temperatura que está teniendo al momento de salir. Si se empieza a mezclar con aire frío, el aire llega tibio y lo que genera dentro del equipo es una menor eficiencia y es significativa la eficiencia. Estamos hablando de que por cada grado centígrado que llega más tibio el equipo, podemos tener pérdidas de eficiencia del 1 o 2% por cada grado centígrado que estamos tirando o bajando la temperatura de retorno en el equipo de aire acondicionado de precisión. Entonces, ahora pongo el caso en donde tenemos el mismo espacio, pero colocamos los gabinetes poniendo el frente contrario al equipo de aire de precisión. En este caso, la parte trasera es la que está dando hacia el equipo de aire acondicionado de precisión y vean qué sucede con solamente invertir la posición de los gabinetes. Al momento de que yo invierto la posición de los gabinetes, tengo mi flujo, estoy aprovechando mi punto de máxima presión, que lo tengo aquí, mi punto de máxima presión natural, sale el flujo de aire frío, entra a los gabinetes pensando que estoy siguiendo la regla número 2 de poner tapas ciegas y estoy haciendo que cada gabinete sea un muro que solamente permita el flujo del aire frío solo si pasa a través de un servidor o de un equipo de telecomunicaciones. En la parte posterior voy a tener únicamente aire caliente y ese aire caliente tiene una trayectoria más sencilla, más natural hacia la boca de retorno del equipo de aire acondicionado. Si quiero mejorar todavía más esto, porque al final de cuentas yo puedo tener aire acondicionado frío que sube, que me sobra, y va a tratar de pasar por la parte de arriba hacia la parte trasera. Si logro poner yo un cancel, algún tipo de obstáculo en la parte superior, voy a confinar en ese momento mi pasillo frío
con mi pasillo caliente y voy a poder controlar, por un lado, una temperatura de 18 a 22 grados centígrados, 24, dependiendo las políticas que quieran seguir en cuanto a la temperatura del pasillo frío. Y en el pasillo caliente, pues ya puedo tener temperaturas con una diferencia de 8, 10, 12 grados centígrados con respecto al pasillo frío. Este es un punto en donde les puedo asegurar que tienen una muy alta eficiencia, teniendo sus tapas ciegas y teniendo esta configuración. Aquí más o menos hice un croquis en 3D, cómo es que quedaría esto, en donde se pone esta cancelería. No tiene que ser algo del otro mundo, puede ser una cancelería, pueden ser unas hawaianas, hay muchos elementos para poder limitar que el aire frío se mezcle con el aire caliente. Y aquí el nombre del juego es que no se mezclen. Si logramos esa separación de aire frío con aire caliente, estamos logrando eficiencia. Entonces, el punto número 3 es esta parte del bypass. El bypass es evitar que el aire frío regrese de manera inmediata al aire acondicionado. Esto es algo muy común. ¿Por qué? Porque se colocan rejillas a menos de 1.2 metros, entonces hace que el aire frío lo salga y se regresa al aire acondicionado, ¿no? Hay que orientar los gabinetes para facilitar el regreso al aire caliente, como lo vimos en la lámina anterior, y bueno, este bypass evitar que el aire frío regrese al crack. Entonces vamos a atacar el siguiente punto. Enfriemos solo lo que se debe de enfriar. Ustedes, por ejemplo, tienen un refrigerador en sus casas, espero que tengan un refrigerador en sus casas, y para enfriar la cocina, no abren el refrigerador para que se enfríe toda la cocina, o sea, no se va a lograr. Pues lo mismo sería un poquito con los aires acondicionados, ¿no? ¿Por qué tenemos que enfriar todas las salas si realmente el único que requiere el aire frío, siendo estrictos, son los servidores, son los equipos de telecomunicaciones? Otro ejemplo que pueden ver hoy día es en estas tiendas de autoservicio, en donde están cambiando sus refrigeradores, de refrigeradores que eran abiertos, donde uno entraba a la zona de verduras, entraba a la zona de carnes, o a la zona de lácteos hace 10 años, y uno se congelaba, tenía que entrar con suéter o mandaba a alguien más pues, para que se enfermara otra persona y no uno al entrar en ese pasillo frío. Hoy por hoy van a estos centros comerciales y observan que todos tienen puertas. ¿Por qué? Porque ellos no, ¿para qué enfriar toda la bodega? ¿Para qué enfriar toda la tienda si lo único que necesito enfriar son 2 metros cúbicos donde tengo la nieve, donde tengo las verduras, donde tengo la carne? No tengo que enfriar 10,000, 100,000 metros cúbicos, solamente 2 metros cúbicos. Y con 2 metros cúbicos no necesito tener tanta energía consumida, ¿no? Entonces, esta es una de las configuraciones típicas más sencillas en donde se utiliza al máximo nuestro piso falso, pensando en un equipo perimetral, en donde el aire frío se inyecta de manera tradicional por el piso falso, ¿sí? Pero estamos usando también nuestro plafón como retorno de aire caliente hacia mi equipo. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner una chimenea encima de mi equipo de aire acondicionado y absorber a través de este plafón el aire caliente que están saliendo de los equipos de cómputo. Ahora, recordemos que el aire caliente de manera natural siempre se eleva y el aire frío siempre tiende a estar por abajo. Entonces, esta es una forma muy sencilla y muy eficiente de lograr el buen uso del aire frío y el control del aire caliente hacia el equipo de aire acondicionado. Aquí tenemos esta otra solución, es un poco más compleja, en donde estamos inyectando el aire frío a través de una ductería. Tengo un pasillo frío contenido, pero tengo una serie de ductería que le estoy inyectando. Esta puede ser interesante cuando estamos hablando de
de grandes centros de cómputos o centros de cómputos medianos, y tengo yo la facilidad de poder tener manejadoras eficientes en la parte de externa, poder utilizar lo que es free cooling, estas alternativas avanzadas de enfriamiento de aire. Esta puede ser una opción, pero fíjense de nuevo que lo que está sucediendo es de que el aire frío se está concentrando solamente en el punto en donde lo requiero, y estoy asumiendo que estos gabinetes tienen sus paneles ciegos para formar esa pared que impida que el aire frío pueda cruzarlos sin enfriar nada. Tengo el aire caliente y bueno, tengo mis retornos. En este caso, para esta solución no requiero tener piso falso. Esa es la gran diferencia con la presentación anterior, con la opción anterior. Y esto espero les esté dando ideas de cómo mejorar esta parte del uso del aire acondicionado. Pasillos fríos y pasillos calientes. Esto es algo que debemos repetir una y otra vez, la necesidad de tener pasillos fríos y pasillos calientes. En esta configuración, cuando no podemos generar esa contención de pasillo frío o caliente, tenemos entonces que colocar nuestros equipos de aire acondicionado de precisión alineados con los pasillos calientes. ¿Por qué? Y vamos a ver en el último punto que algo que es muy importante y que a veces no se toma en cuenta es el retorno del aire caliente. Necesito yo que mi equipo de aire acondicionado de precisión o mi aire acondicionado pueda comerse de manera rápida ese aire acondicionado, ese aire caliente que se está generando. Entonces, esa es parte también del juego. O sea, si yo puedo lograr que ese aire caliente llegue de manera rápida a mi equipo de aire acondicionado para que lo vuelva a enfriar, con eso estoy logrando eficiencia. Debo de evitar esa mezcla de aires calientes con aires fríos. Entonces, por ejemplo, en este caso pueden observar que los aires están alineados al pasillo caliente y por medio de placas perforadas estoy controlando los puntos en donde quiero que salga el aire frío. Parte de todo este juego también es obviamente tener estas placas ciegas para evitar que cruce el aire frío de manera rápida el gabinete, y también controlar en la parte posterior de los gabinetes los orificios que me puedan generar ahí fugas de aire frío. Entonces aquí es importante tener todo ese control. Aquí en este ejemplo no tenemos una contención real de pasillo frío o de pasillo caliente, pero sí tengo esta estructura de pasillo frío y caliente, y la parte importante es que los equipos de aire acondicionado de precisión deben estar en la medida de lo posible alineados al pasillo caliente para facilitar ese retorno de aire caliente al equipo de aire. Aquí pongo otro ejemplo, un ejemplo en donde aquí estamos viendo como si estuviéramos en la parte por arriba. Entonces aquí tengo el equipo de aire, tengo mi fila de gabinetes, aquí lo estoy viendo todos desde arriba, todo lo estoy viendo desde arriba. Entonces lo ideal sería que este equipo de aire estuviera más cargado hacia arriba, más cercano al retorno de aire caliente, para que tenga más facilidad de poder absorber, poder jalar ese aire caliente. Como aquí estoy asumiendo que tenemos piso falso, entonces yo puedo controlar con mis placas perforadas en donde requiero ese aire frío. Entonces, con esta estructura puedo tener una eficiencia adecuada. Si quiero lograr toda más eficiencia, evitar que el aire frío pase por arriba de los gabinetes, lo salte a los gabinetes y se empieza a mezclar con aire caliente, pues puedo colocar este tipo de cancelería o este tipo de aislamiento con el fin de poner esa barrera que impida la mezcla de los aires fríos y calientes, ¿no? Entonces, este es otro posible ejemplo. Para el mismo caso, lo que podríamos hacer es hacer una contención de pasillo frío. O sea, ponemos aquí una vitrina, ponemos sus puertas, todo esto puede ser con pura cancelería, y lo que estamos haciendo, estamos conteniendo el pasillo frío. Tenemos mis rejillas de aire frío, entonces estoy llenando de aire frío esto,
Entonces, con esto también elimino el problema del bypass. Aquí la limitante de 1.20 ya no es importante porque estoy conteniendo el aire frío y ya no hay forma de que regrese rápidamente al aire acondicionado, sino a través de el cruce y el enfriamiento de los servidores que están colocados en estos gabinetes. De nuevo, aquí es importante tapar los posibles orificios que estén en la parte posterior de los gabinetes para garantizar que este aire caliente realmente es caliente y con eso logramos una máxima eficiencia. Los equipos de aire acondicionado de precisión, señores, depende, su eficiencia está en función de la diferencia de temperaturas que tenemos entre el ingreso y el retorno. O sea, entre lo que sale y regresa. Entre mayor diferencia tenemos, más eficiente es su aire acondicionado. Comparándolo con un carro, si logramos que la diferencia sea estamos hablando que nos da 10 kilómetros por litro. Si logramos que la diferencia es de 12, nos está dando 12 kilómetros por litro, pensando en un símil con respecto a un carro. O sea, ese grado centígrado adicional de diferencia que tenemos entre la entrada y la salida es como prácticamente tener litros adicionales kilómetros adicionales por litro de combustible que estamos teniendo. De hecho, la proporción inclusive se genera más eficiencia cada vez que logro un grado centígrado adicional en la diferencia. No es lineal, de hecho es al cubo, o sea, sí se va incrementando la eficiencia de manera muy, muy, muy drástica. Y entonces, de este punto número 4, nos quedamos con que es necesario crear pasillos calientes, pasillos fríos, y con esto vamos a eliminar de manera automática el bypass. No olvidemos colocar nuestras tapas ciegas en los gabinetes y otro es cambiar el uso de racks por gabinetes. En soluciones de contención de pasillo frío o caliente, el uso de racks no funciona. Tenemos que tener estos gabinetes y ya lo comenté anteriormente, es por la razón de que tengo que crear estas paredes para separar el aire frío del aire caliente. Y entrando a nuestro último punto, es mejorar el retorno del aire. Entonces aquí tengo casos que hemos visto en donde yo ya tengo 2 aires acondicionados que por cuestiones de espacio, de ubicación, ahora sí que del espacio disponible para el centro de cómputo, a veces se colocan en estas posiciones donde los tengo encontrados. Y el primer punto que encontramos es: ¿cuál es mi punto de máxima presión del crack 2? Es este. ¿Cuál es mi punto de máxima presión del crack 1? Es este. Si los tengo alternados, podrán observar que pues, ahí cuál es el mejor punto para colocar el servidor que requiere mayor enfriamiento. No es sencilla la respuesta, porque dependiendo qué equipo esté prendido o apagado, el flujo de aire va a variar. Y para aquellos que tengan una configuración de este caso, podrán darme la razón. Si tenemos los 2 equipos prendidos, podrán observar que de alguna forma aquí van a tener como una especie de choque. A fin de cuentas, estamos hablando de aire, que es una materia que está chocando en este punto. Entonces aquí se genera una especie de remolino y eventualmente ese remolino se empieza a disminuir su velocidad, pero genera ahí una turbulencia que hay que ver cómo se controla. Se puede controlar con desviadores. Se puede poner un desviador aquí y otro para acá, de tal forma de que tratemos de que siempre el punto de máxima presión a lo mejor esté en este punto. Si yo pongo un desviador aquí y otro acá, podría tratar de que mi punto de máxima presión común sea siempre este. Entonces, ¿cuál sería una de las primeras cosas que habría que trabajar? ¿Cómo hago que mi punto de máxima presión sea común para los 2? Tengo que poner algún tipo de desviador debajo del equipo de aire acondicionado. Con esto quiero decirles que se puede solucionar. O sea, todo se puede solucionar y solamente hay que entender más o menos cómo está el flujo del aire. Para esta configuración, ¿qué es lo que sucede? Resulta ser que el frente de uno de los gabinetes, voy a quitar tanto rayón que puse, el frente está viendo a uno de los equipos. Entonces aquí tengo tengo el aire caliente. Entonces,
si se fijan, no es sencillo regresar. Si no tuviera la contención, aquí estoy asumiendo ya que tengo una contención, pero si no tengo una contención, el aire caliente tiene que regresar, si está prendido solamente este equipo, tiene que regresar hacia acá o tiene que regresar hacia este gabinete. Si se fijan, no es una trayectoria como muy natural. Y eso prácticamente está implicando que va a tener que revolverse el aire frío con el caliente de alguna forma. Entonces, la forma como podemos solucionar este caso es creando una contención de pasillo caliente y si tenemos un plafón con una buena altura, podemos poner una chimenea en nuestro equipo de aire acondicionado y generar el retorno a través del plafón. Ponemos unas rejillas en la parte del plafón y con eso estamos regresando de manera inmediata el aire caliente a mi equipo de aire acondicionado y con la rejilla pues estoy metiendo el flujo. Esta sería una opción. ¿Qué pasa si los gabinetes están colocados de manera inversa, en donde están dando frente a frente los gabinetes? Entonces aquí hago una contención de pasillo frío y si no utilizo el plafón, podrán ver que otra vez tengo aquí el detalle de que el aire caliente que se me está generando en esa parte, ¿cómo regresa hasta los equipos? Va a tener que brincar los gabinetes, por arriba va a tener que ir para llegar a este gabinete. Y estamos hablando de distancias bastante largas y con muchos obstáculos. Para poder ayudar en esto, una es colocar la configuración que tenemos en el lado izquierdo, o la otra, si no tenemos plafón, pues tratar de tener lo más libre posible, lo más limpio posible en la parte superior de los gabinetes, tener un buen espacio para tener ese retorno de aire caliente de manera adecuada a los equipos, ¿no? Y faltan ya unos cuantos slides. Quiero platicar ahora sobre las soluciones de in-row. Entonces, las soluciones de in-row, que también son ya muy comunes en los centros de cómputo, tengo este caso en donde no tengo una contención de pasillo frío ni caliente, solamente los tengo alineados y están frente a frente en este caso, en donde tengo 4 equipos de enfriamiento en fila. Tengo el 1A, 1B, 2A y 2B. Aquí lo que quiero hacerles notar que cuando no tengo yo contención de pasillo frío, el 1A es respaldo del 1B y viceversa, y el 2A es respaldo del 2B, pero el 2A y el 2B no son respaldo del 1A y 1B, porque generalmente en este tipo de configuraciones el vaciado del aire es de manera lateral. También tienen que observar aquí lo que es la parte del punto de máxima presión ya no ocurre. Y entonces aquí lo que tenemos que revisar es cuáles son los gabinetes que siempre puedo garantizar un buen flujo de aire frío, y de aquí lo estoy señalando con los puntitos. Entonces, mis equipos que van a requerir siempre una buena cantidad de aire frío, pues van a ser estos, ¿no? ¿Por qué? Porque si de alguna forma me falla este aire, estos siempre van a tener una buena cantidad de aire frío proveniente del 1A, pero el gabinete que está hasta ese extremo ya no va a tener la misma cantidad de flujo de aire que le proporciona el 1B, porque ya está muy distante. El aire puede ser que se lo empiecen a absorber los otros gabinetes antes de dejarle algo al que está al extremo. En este caso, los equipos o los gabinetes que más enfriamiento requieren pues deberían estar colocados en los puntos indicados en esta gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si tengo yo una contención de pasillo frío con equipos in-row? Entonces ahí sí tengo 4 equipos, 1, 2, 3, 4, y todos ellos, como están inyectando aire frío a este pasillo contenido, todos ellos se ayudan entre sí y la falla de uno no afecta el comportamiento de los otros. Sin embargo, aquí sí es importante tener por lo menos uno siempre disponible en ambos lados de la fila para poder absorber el aire caliente. Porque si no hago esto, imagínense que solamente tengo 2 equipos in-row, uno de cada lado. Probablemente con uno tengo capacidad de enfriamiento de todo el pasillo, pero el problema aquí ya no es el problema de enfriamiento, el problema es el retorno del aire caliente. El aire caliente que se está generando en este punto ya no tiene una trayectoria muy natural o muy sencilla para llegar a la parte trasera del equipo in-row. Entonces, en los equipos in-row hay que tener en cuenta estas consideraciones
para pues lograr una buena redundancia y evitar puntos calientes. Entonces, ¿cuál es la regla de oro para el aire acondicionado? Es revisamos cómo va a regresar el aire caliente. Debe ser sencillo, debemos evitar que se mezcle con el aire frío y debo de buscar poder sacar todo ese aire caliente que se está generando en el centro de cómputo para evitar los hotspots o los puntos calientes. Entonces, con estos 5 puntos estamos hablando sobre las mejores prácticas en cuanto a la colocación de aires perimetrales, aires in-row. Más que prácticas, los mejores conceptos o ideas que hay que tomar en cuenta para la ubicación de estos equipos. Entonces, quiero ahora, como Texar, hablar un poquito de nosotros, sobre nosotros. Nosotros somos una empresa que diseñamos, construimos y damos mantenimiento al centro de datos. Conocemos de la parte de aire acondicionado a través de las propuestas que Stools nos ofrece para dar soluciones a los centros de cómputo, pero también damos soluciones en la parte de energía con UPS, en la seguridad, videovigilancia y control de acceso, toda esta parte también de detección y extinción de incendios y monitoreo para lo que es el centro de cómputo. Entonces, hasta aquí, no sé si haya por ahí alguna pregunta, Luis. ¿No? Entonces, de todo esto que platicamos, Stephanie, ¿tienes algo por ahí que comentar? Sí, hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nada más aquí reforzando un poquito más lo que comentaba Raúl sobre las reglas que debemos de tener en cuenta para la buena implementación de un equipo de aire acondicionado de precisión en un centro de datos, un cuarto de cómputo. Pues bueno, nada más vamos a hacer un repaso general de las capacidades y las ofertas que tenemos en Stools. Nuestro portafolio es muy amplio de soluciones de aire acondicionado de precisión. Y bueno, ahora mismo estamos viendo en pantalla un equipo perimetral de nuestra línea Stools, se llama MiniSpace. Este está pensado para pequeños centros de datos, pequeños a medianos centros de datos, ya que van desde la capacidad de 1.4 toneladas de refrigeración hasta 7 toneladas de refrigeración en expansión directa. Esto mucho viene de la mano lo que comentaba Raúl, bueno, cómo vamos a hacer la ingeniería del diseño y dónde va a ser colocado el equipo. Esos equipos, por su nombre, nos indican muchas veces que van al perímetro del centro de datos, en donde, bueno, tenemos que pensar ahí mucho sobre dónde va a estar el gabinete con mayor carga y pues aprovechar el punto de mayor presión y de esa forma hacer el diseño de dónde iría colocado el equipo. Las ventajas de este equipo es que tiene un footprint muy pequeño, lo podemos utilizar en centros de datos en donde haya espacio reducido. Y bueno, en instalación en salas que ya sean existentes, es muy fácil por los tamaños que ocupan, ¿no? Pasamos al otro slide. Otra opción que tenemos en el portafolio de Stools es el equipo Sealer, que como su nombre nos lo indica, este equipo está pensado para ir colocado entre losa y plafón de nuestro centro de datos, muchas veces pensando en que ya no tengamos espacio en piso blanco. Este equipo va desde los 3 a 35 kilowatts de refrigeración y bueno, ahí estamos viendo algunas de las configuraciones que podemos implementar en donde el equipo pueda hacer la inyección con un ángulo de 90 grados. Dirección también justo arriba de los servidores, en la cuarta imagen que observamos. Tenemos ahí varias opciones dependiendo de cómo esté diseñado ya el centro de datos. Muchos de estos equipos los implementamos cuando ya está en operación un centro de datos y necesitamos
agregar un poquito más de enfriamiento. Este otro equipo, CyberRow, como su nombre nos lo indica, va justamente pensado para sitios en donde hayan gabinetes con alta densidad, ya que va justo al lado de los racks, como se ve en la imagen, y platicaba Raúl que, bueno, estos equipos tenemos dos opciones en donde una de ellas hace la inyección lateral, como se ve en la imagen. De esta forma no es indispensable tener un pasillo confinado, un pasillo frío confinado, ya que la inyección se hace directamente sobre los servidores. Y bueno, en caso de que sí hagamos un confinamiento como se ve en la imagen derecha, podemos hacer que este equipo sea todavía más eficiente. Y pues bueno, también ahí nos indica que el retorno del aire caliente está en la parte posterior del equipo. Este equipo va desde los 21 hasta 36 kilowatts de enfriamiento. Y bueno, por último, estamos hablando también del equipo dividido, el Split Air, en donde vemos que la capacidad de refrigeración va desde 5 hasta 15 kilowatts. También podemos hacer free cooling con este equipo. Tenemos dos opciones de refrigerante, 407C y R134A, con ventiladores eléctricamente conmutados. Y bueno, esta solución está más pensada para un shelter. Entonces, con esas 4 opciones que mostramos ahora mismo de equipamiento, podríamos cubrir soluciones de distintos centros de datos, desde medianos hasta altas capacidades de densidad. Y también mucho tiene que ver los espacios disponibles. Y bueno, ahora sí, pondríamos en práctica las reglas que comentamos hace un momento. Pues bueno, muchas gracias a Stephanie por explicarnos sobre algunas de las opciones. Como mencionaba Stephanie, Stulz es una empresa especializada en equipos de aire acondicionado de precisión para centros de datos. Tiene todas las opciones, perimetral, in-row, también tiene ventiladores por debajo del piso falso. Cuando requieran solucionar cualquier problema de aire acondicionado dentro del centro de cómputo, Stulz tiene la solución. Y bueno, agradecemos su participación en este seminario.